Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Avanzamos en la parte final ya del mes de noviembre para entrar de lleno en las Navidades, en el mes de diciembre. Muchas noticias, muchas informaciones y el plano internacional es importante y por eso lo analizo con Julián Roa, nuestro analista, que cada semana nos presenta ese panorama de lo que está pasando en el mundo, principalmente en la incidencia de lo que está pasando aquí al lado, en Haití. Mi columna de esta semana la dedico a los entretelones del apagón general de la semana pasada. Lo comparto con ustedes a continuación. Desde el inicio de su mandato, el presidente Luis Abinader ha puesto atención y empeño continuo en el serio problema de la energía eléctrica. El apagón general del 11 de noviembre nos deja enseñanzas. Muestra la fragilidad del sistema eléctrico, pese a la visión en contrario de Celso Marrancini. La eficiencia de revertir incidentes graves y el manejo inicial de informaciones en situación de crisis. Sobre este último tema, el librito enseña que los responsables del área donde ocurre un episodio deben dar la cara, pero también que cuando el caso es de alta dimensión, como fue el apagón general, la información debe fluir de forma concentrada, coherente, con datos confirmados, no buscando protagonismos ni escondiendo hechos. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED, con medio país apagado aún, emitió declaraciones sobre el episodio aún en progreso, entre los que informó que el problema se produjo en las redes de transmisión y que no hubo sabotaje. Celso desligó a las sedes de responsabilidad y así otros emitieron comentarios que habría un escenario de versiones. Este escenario llevó al ministro de Energía, Joel Santos, ante el desborde de informaciones que se proyectaba, asumir el control, indicando que había una investigación abierta que respondería los qué, cómo y por qué. Pese a ello, la tapa al pomo la puso el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRED, al explicar la situación de las unidades de electricidad de emergencia para el metro de Santo Domingo. En el interín, con una población que reclamaba explicaciones, hasta surgió un informe de una investigación sobre lo ocurrido que, cargado de juicios de valor, fue difundido en medios y aprovechado por elementos de la oposición política para endilgar ineficiencias al gobierno. Las destituciones, entonces, eran previsibles y, entiendo, fueron pocas. Mientras, esperemos el informe oficial, sirva la lección. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Julián Roa nos habla de los temas internacionales. Muchas tensiones en el mundo, como de costumbre, pero los expertos saben ubicar. Redondo es el mundo,
y una gente por aquí, otro por allí, un conflicto por aquí, una situación buena por aquí, un cometa que viene, una cosa. Estos analistas saben ubicar las cosas y darle un contexto general. Por eso son internacionalistas. Buenas noches, Julián. Buenas noches, don Rudy. Buenas noches. Gracias. Yo quiero comenzar al lado las tensiones en Haití. En Haití. Porque esta babuconada de barbecue pareció ser el inicio de un desenlace. Pero las acciones de los grupos mercenarios que están dirigiendo las operaciones contra las bandas pareció también ser un inicio del desenlace. Pasó una semana de aquellas acciones y ya estamos viviendo como un compás de amenazas contra amenazas. Así es. Bueno, de hecho, el Consejo Presidencial de Haití, el Consejo Provisional, y apoyado en la decisión de Naciones Unidas, planteó elecciones para el 2026. Eso es el año próximo. Eso para mí es una quimera, número uno. Claro. No creo que haya condiciones sociales y políticas en Haití para hacer unas elecciones. Totalmente de acuerdo. Yo creo que habría que buscar primero los candidatos, si es que los hay. Haití está en una especie de marasmo que no hay una decisión definitiva. Hay una decisión de Naciones Unidas, por supuesto, de crear esta fuerza policial, llamada por primera vez así, antipandilla, para controlar Haití, pero la verdad es que todavía no se ha colocado en ejecución. Se ha dejado la fuerza permanente de Kenia, que ha estado en Haití, pero las funciones son cada día menos. Le pidieron que se quedara hasta final de año, pero para estar ahí. Pero todavía no hay un sustituto de esa fuerza keniana. Claro. No hay nada en concreto. Haití va a seguir diciendo por mucho tiempo. ¿Tú crees que, bueno, el Consejo Provisional Presidencial termina en febrero? Así es. Y ellos mismos habían aprobado, cuando lo juramentaron en 2 años, que no iban a continuar, sino que iban a ser relevados por otros. ¿Habrá las condiciones para traer un consejo nuevo y comenzar, como diríamos, partir de cero dentro de una situación de crisis de esta naturaleza? Es que en ese consejo está toda la representación de Haití. Lo peor es que está la representación empresarial y la representación de base, la sindical, lo mínimo que hay en Haití. La parte social es muy escasa en ese consejo. Lo más posible es que ese consejo quiera pedir una especie de prórroga para ser quien haga las elecciones del 26. Claro que eso yo no le veo perspectivas realmente. Naciones Unidas no está en la agenda de Naciones Unidas ni en su brújula la solución a la crisis haitiana. Cada vez que ha actuado lo ha hecho de manera reactiva. Lo ha actuado por la presión de algunos de los actores, incluyendo por supuesto a la República Dominicana. Y en el tema de barbecue, ¿tú crees que él se consolida más con ese poder desafiante ahora después de las primeras incursiones y de la amenaza de que nosotros estamos dispuestos a una guerra civil, aquí vamos arriba? ¿O tú crees que realmente es una forma de comenzar un repliegue? Porque ¿para dónde? ¿Y cuál es el futuro de un hombre de esta naturaleza? Barbecue es un delincuente famoso en la comunidad internacional, pero no es el único. En Haití operan más de 6 grupos grandes y infinidad de grupos pequeños. Si el haitiano no puede ponerse de acuerdo en la parte política, menos lo va a hacer en la parte delincuencial. Cada quien tiene un grupo aparte. Así es. Los más importantes son ese de barbecue, los 400 mauosos y el Vivo Ensemble, el Todos Juntos. Todos juntos. Que son los que prácticamente controlan parte de Puerto Príncipe. Pero sobre todo las zonas bajas de Puerto Príncipe, no las zonas altas. Puerto Príncipe tiene una vida, por supuesto, dentro de la crisis, pero tiene una vida casi normal, de la gente ir a su supermercado, de la gente hacer vida pública, de la gente hacer vida social, de abrir unos restaurantes y todo eso. La zona de Jacmel, parte de Jacmel, parte de Petionville, parte de Kenkoff, son zonas que no tienen mayor, no es que no estén complicados, pero no es igual como las zonas bajas, hay que decirlo. Y sobre todo la delincuencia y en Haití se centra, toda la parte norte. Correcto, se centra en el centro de Haití, Puerto Príncipe, Mirebalais y parte de la parte sur. Ahí es donde está toda la delincuencia. Después ha habido un éxodo de esos habitantes hacia los pueblos vecinos, pero no hay ningún problema, por ejemplo, en Cabo Haitiano.
No hay ningún problema en Lembe, no hay ningún problema en los pueblos fronterizos. Las bandas están en el centro, por lo cual le dice que eso es un tema que tiene una solución política. La delincuencia es un síntoma más que una causa. Pero un síntoma que pone en jaque Claro. a la posibilidad de un desarrollo Sí. hacia una estabilidad, y lo Sí. estoy encomillando. La solución de Haití es un fideicomiso. De hecho, esto es una especie de fideicomiso Eso te iba a humano de decir, haitianos, claro. pero primero con autoridad, con una especie de imposición, nos guste o no, de la seguridad por cualquier vía. Haití no está en una condición de imponer una seguridad por la vía democrática, ¿no es cierto? No estoy diciendo que se vaya por otra vía, pero tiene que haber un gobierno de transición que organice la seguridad en Haití y que organice. Nadie va a invertir en Haití, nadie va a poner un peso, ni los propios haitianos. No, al contrario, que Y tiene en que un estar país sacándolo. donde no se invierte, ¿cómo usted lo ayuda? Claro. Dando donaciones nada más, ropa vieja, comida y esas cosas. Y eso no le ayuda a No, desarrollarse. al contrario. Si Haití va a tener la parte de la seguridad y la parte de los derechos fundamentales, tiene que ser sacrificado en este periodo, nos guste o no. Lo otro es mantener esta inestabilidad. Una seria inestabilidad. Claro. ¿Tú crees que hay un juego del gato y el ratón entre Trump y Maduro, entre Sí. Venezuela y Estados Unidos? Sí, claro que sí. Claro. ¿Y quién sería el gato? Averiguar quién sería quién es el ratón no es muy difícil. De hecho, hay una especie de negociaciones que se han planteado. Sí. Se ha dicho, todo se queda en la especulación, por supuesto, pero se ha dicho que Venezuela, sobre todo ese gobierno Maduro, le ha planteado una transición de 2 años. De 2 años. Y Déjame que la Casa 2 Blanca, años. y que la Casa Blanca lo ha negado. Y hemos ido, algunos irán renunciando, no todos en 2 años, sino comenzarán a hacer cambios hasta terminar Maduro. Claro que la Casa Blanca lo ha rechazado. No va a colocar tanto poder militar para transarse con Maduro, sería una pérdida totalmente. Claro, y para transarse manteniéndole el poder. Claro, imposible. Ellos han declarado la inminencia de la salida de Maduro. Lo que es casi inminente es la invasión. ¿Tú crees? De hecho, ya tiene nombre. Flecha del Sur, ¿no? Flecha ¿Verdad? del Sur. Ya los ejercicios militares se han hecho por cierto, En Puerto en el día de ayer terminó en Trinidad y Tobago, en una especie de cooperación bilateral, pero son ejercicios militares de una ocupación, fundamentalmente. Todo es un tema de tiempo. Yo creo en la negociación, porque en la negociación no, creo posiblemente en una rendición honorable, que es lo que podría pasar. Creo que el problema está en que ¿qué le ofrece Estados Unidos? ¿Qué le puede permitir a algunos países como garantía de no perseguir a algunos de ellos? Sobre todo al ámbito militar. A la cúpula del entorno. Si hay narcotráfico desde Venezuela, está en el ámbito militar, no le quepa duda. Claro. No en el ámbito civil. El ámbito civil es muy expuesto. No es que no lo haya. Recuérdese que el apresamiento que se hizo del Pollo Carvajal en España y luego en Curazao, y definitivamente el Pollo Carvajal ha sido, que era el jefe de la seguridad e inteligencia desde Hugo Chávez hasta Maduro. Sí, que sabe lo que hay. Sí, claro, claro. Y fue inclusive uno de los directivos de PDVSA. Sale de PDVSA como una manera del gobierno venezolano cuidarse de las acusaciones que venían de Estados Unidos. Al final el Pollo Carvajal no solamente está preso en la Florida, sino que ha declarado contra el gobierno del chavismo. Esas declaraciones no son simples declaraciones, son informaciones que son utilizadas para afianzar. De primera mano. Correcto, ¿no? De uno de los armadores. Claro. Pero yo creo más... O sea, no es un tema solamente político, que tiene un matiz político, nadie puede negarlo. Sacar el gobierno de Maduro e intentar generar un gobierno de transición en Venezuela sería un éxito del gobierno norteamericano. No solamente comienza con Trump, comienza inclusive de finales de Bill Clinton. Yo he apostado siempre, en los últimos tiempos, a que lo que para mí parecía imposible de una acción militar directa, de una invasión de fuerzas militares de los Estados Unidos a Venezuela, porque yo entendía, si la política de Donald Trump es apaciguar guerras, supuestamente, terminar conflictos, supuestamente, invadir a un país en esta situación,
no le veo el sentido de una coherencia política, si tiene coherencia política esta administración. Pero lo que me preocupa es que podrían provocarse provocaciones generadas precisamente para justificar una acción. Yo creo que la solución no está en Caracas y no está en Washington. Está en Moscú y está en Beijing. Es una solución tripartita, fundamentalmente. No menciono a Irán, a Teherán, porque Teherán está muy golpeado. Sí. Y no es verdad que va a correrse riesgo de otra incursión de los Estados Unidos y de Israel. Claro que no. Entonces, hay una especie como de quid pro quo. Disminuye la tensión en Ucrania, permite algunos cambios en Ucrania, y yo voy a mirar si tú te decidieras invadir Venezuela. La presión debe estar en pedir. Lo mismo que pasó con Bashar al-Assad. ¿Cómo termina Bashar al-Assad? Con una negociación de Estados Unidos y Rusia. ¿Y Rusia? ¿Dónnde va Bashar al-Assad cuando sale a Moscú? Al exilio? Va a Moscú. O sea que esta etapa debe ser ¿dónde va Maduro? ¿A qué lugar se iría la negociación? No descarto la posible intervención, por supuesto. No tiene que ser una intervención. No es verdad que el ejército venezolano va a pelear contra los Estados Unidos. Por Dios. Las secesiones se van a producir el primer día. Claro, por Dios. Va a comenzar, va a haber generales, que ya me imagino que lo ha hecho el Pentágono, que es un asunto de decirle quédate en tu casa. Sí. O vamos a la revuelta, levántate en armas, qué sé yo. Todo eso viene. No creo que haya una consolidación del poder militar en Venezuela alrededor ni del gobierno ni de Padrino López. Lo que así me parece a mí es que lo que vaya a pasar, la solución cual que sea, la vía que se use, está más temprano que cerca, que lejos. Sí, sí, innegablemente. Porque esto no se puede mantener todo el tiempo. Yo creo que las negociaciones de ese Estado Mayor de Venezuela se le agota. Claro, no estamos diciendo, y quiero dejar una claridad, no estoy diciendo que esté de acuerdo con eso. No, es una intervención de un país en otro. Estamos hablando de los hechos. Nosotros jamás podríamos apoyar eso, pero la realidad es esa. La realidad es que la salida además usted no puede colocar tantos recursos militares y económicos para llegar a una negociación, ¿no es cierto? A menos que la negociación sea la salida de todo, que no solamente son lo que usted está viendo. Ese reward, como ellos le llaman, o esa recompensa no es contra Maduro. No, es a ahí favor están saliendo de todo el staff, claro, y de gente que no salen a la luz pública. Claro. Los hermanos Rodríguez, el Tarek Así, William Tarek Así. Hay un grupo que de una manera u otra han hecho lo bueno y lo malo dentro de ese reino. Hay quienes han dicho que posiblemente si Maduro saliera, Elsie Rodríguez sería la que ocupara un puesto interino. Podría ser. Igual Diosdado Cabello, una de las figuras más importantes. Sí. El tema no es si son narcotraficantes. Diosdado ha sido uno de los más beligerantes públicamente contra Estados Unidos. Claro. Bueno, que está más comprometido, innegablemente. Sí. Porque Padrino ni siquiera no ha sido tan beligerante. Ha hecho unas declaraciones, una cosa, pero ha sido más cauto en cuanto a su exposición pública. Yo creo que Estados Unidos cometió un error aquella vez que lo incluyó en una lista. Sí. Esa debió ser su reserva. Debe haber sido la carta de negociación. Su reserva. O de rendición en todo caso. Pero yo me imagino que tú terminarás en una negociación. Es lo mejor que puede pasar. Bueno, la información del New York Times que hace la revelación de las negociaciones de la Casa Blanca con el gobierno venezolano. Sí. O sea, de gobierno a gobierno. Sí. Dice eso, de que han avanzado y hay conversaciones en firme sobre situaciones de definición. Eso es lo que dice la información, no desmentida por la Casa Blanca. No, claro que no. Y además de eso, no tiene tampoco cómo desmentirla porque dice el mismo presidente Trump había dicho que ha conversado con Maduro y que él propuso tal cosa y que él dijo que no. O sea, que se ve que ha habido una suerte de comunicación indirecta o a través de comisionados sobre ese tema. Hay una especie de intercambio. La secesión de algunos de los territorios de Ucrania está en esa negociación, por supuesto. Sí, un toma y daca. La guerra de los misiles, quítame Turquía. Una de las salidas al fin de la crisis, por lo menos una etapa judío-gazatí, judío-palestina.
la intervención en Gaza, la conformación de un posible gobierno de transición, que ya fue aprobado por Naciones Unidas y fue aprobado por las partes. De hecho, Francia va a formar parte de ese gobierno e inclusive se ha querido incluir a Turquía como una especie de representación árabe, de contrapeso. Sí. Tiene la objeción de Israel, Israel entiende que no. Turquía fue su gran opresor un tiempo y fue su gran... Israel ve a Turquía como con ese aire de imperialismo. Quizás más fácil Egipto. Sí, Egipto formará parte, por supuesto. Eso es bueno y es malo, porque involucra a Egipto en la crisis. Ah, claro. Egipto hasta ahora ha tratado de no estar en esa crisis. Correcto. Pero es una salida fundamentalmente al cese al fuego. El príncipe bin Salman, Mohammed bin Salman, está en Casablanca. Fue recibido como un poco jefe de Estado. Sí. Él no es un jefe de Estado. No, es lo que te iba a decir, más que un jefe de Estado incluso se dice. Y recuérdese que él está sustituyendo al padre que tiene un Alzheimer. Sí. Con alfombra roja, revisión de tropas, con vuelos de aviones y himnos nacionales. Porque Arabia Saudita juega un papel muy importante en la estabilización de la región. De hecho, aunque no ha entrado el famoso Plan Abraham, que es el plan que busca que los países árabes reconozcan a Israel, de hecho Egipto lo ha hecho Arabia Saudita, dice de que podría hacer entrar a Abraham siempre y cuando se genere toda una discusión sobre la conformación del Estado palestino, que ese es el escollo que tienen para poder, y son las presiones que tienen fundamentalmente. Lo que busca Donald Trump es ver cómo lima esa pereza, que da a cambio. La inversión en Arabia Saudita a Estados Unidos eran 600 mil millones de dólares. Va a subir al $1 billón de inversión. Pero dice que el PIB de Arabia Saudita es 1.2 billones. Que ¿cómo va a ser posible que esté negociando la cantidad casi igual a su PIB? No, porque no lo va a hacer en un año, recuerda. No, está bien, pero como que la cifra es astronómica. De hecho, Arabia Saudita, dentro de la península arábica, es la fuerza militar mayor, después de Irán, por supuesto, y tiene los aviones más modernos. Sin embargo, Estados Unidos siempre le negó la venta de aviones, de los famosos F-35. Pues está diciendo que sí. Ahora lo ha aprobado. Ellos dicen que con una gran salvedad y un control tal de evitar que la tecnología sea aprovechada por Beijing y por Moscú para saber cuál es la tecnología norteamericana. Pero si lo ha aprobado significa que hay una especie de acuerdo. Sí, recuerde que el 11 de septiembre, de los 21 miembros terroristas del 11 de septiembre, 17 eran saudíes. 17, sobre todo los obreros. Sí. Todos salieron de Arabia Saudita. En Arabia Saudita hay un apoyo hacia las luchas islámicas, financiero. Muchos de los grupos beligerantes en el mundo tienen financiamiento de Arabia Saudita. No lo hace de manera oficial, no lo hace a través del switch bancario, lo hace a través de llevar directamente dinero de una persona. En un maletín, por así decirlo. Si hay unas ventas de los F-35, es porque Arabia Saudita ha cedido a la idea, por lo menos de intentar cualquier tipo de acción contra Israel. Que sería un logro para Trump. Totalmente. Le da una tranquilidad totalmente. a la zona. No, eso le estabilizaría la zona y por supuesto este ex terrorista, si le podemos llamar así, que es el nuevo gobernante de Siria. Pero lo recibieron también con pombo y platillo. Y con el saludo famoso de jalarle la mano. Eso y todo, establece. Mire la cosa curiosa. Nació en el Alto de Golán. Sí, en las alturas de Golán. En las alturas del Golán, con una altura de Golán ocupada. Sí. Sin embargo, es el que ahora busca un punto, va a tener algún punto común con Israel. Y fue un opositor a Israel, un combatiente contra Israel. Miembro de Al-Qaeda, miembro de Al-Nusra. Sí. Al-Nusra era el grupo islámico terrorista que era un apéndice de Al-Qaeda, que era lo contrario a lo que era el Estado Islámico, que son dos visiones distintas del Islam. Pero terroristas los dos al fin. Sí, de Al-Nusra, contrario totalmente al Estado Islámico. ¿Qué otra cosa está pasando en el mundo? Bueno, vimos Venezuela, ¿no? Hay un chisme que usted conoce, que no sé si lo dejamos en el escenario, y son la aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos de la información y de los papeles
de un, no sé cómo llamarlo, un meretriz o algo así. No, dicen ¿cómo se llama? Un pederasta. Un pederasta. Está clasificado como pederasta, Sí, por eso pero- fue condenado. O sea, ya está clasificado porque fue condenado como pederasta. Pero su mayor acción no era la pederastría nada más, era poder llevar un grupo de amigos, de personas Y que influyentes amigos. a las Floridas Sí. a tener relaciones con jovencitos, Sí. dentro del cual ya ha caído uno, que es el príncipe Andrés, que era el príncipe, perdón, era el heredero a la corona, ya no lo iba a hacer de ninguna manera. Y ahora se le han quitado todos los títulos Pero de una nobiliarios. forma deshonrosa, hasta de la casa Claro. y todo, de una forma deshonrosa. Y el caso pública. de Donald Trump está dentro de los papeles de Jeffrey Epstein. Y Bill Clinton, y hay muchos personajes, Muchos todavía personajes, hasta claro. Bill Gates. Sí, Por Dios, claro. por Dios. Prácticamente, Eso es un perdónenme, chisme. era un cabaret Sí. lo que tenía en la Es Florida. un chisme, pero un chisme que tiene mucha connotación dentro de la claro. política y el estado de moralidad Así con es. que se maneja Sí, el Estado norteamericano. así es. Sí. Aquí en República Dominicana o en América Latina, si el presidente tiene una muchacha por ahí, dicen ese es un macho. Ese es un macho. Allá no, allá te hacen un impeachment como le hicieron a Bill Clinton. Como se lo hicieron a Bill Clinton. Lo salva a las mujeres. Sí, no, claro. Lo salva a Pero las le mujeres. hicieron el impeachment. Sí, la acusación de la oficina oral. Sí. Oval. Ah, perdón. Julián, ¿qué otra cosa tenemos en el mundo? No, creo que ese es el escenario que tenemos. Es el escenario internacional. El escenario, por supuesto, la guerra ruso-ucraniana. Sí. Está en una etapa de baja intensidad. Pero sigue las Rusia tiene, siguen las bueno, hostilidades. de hecho Rusia acaba de acusar a un primer ministro. Lo acaba de acusar de agente, de ser parte de la agencia extranjera. Y por supuesto usted sabrá cuál será el destino. Será una de las ergástulas rusas. Sí. Hay disidencia. Siberia. Hay gente que dentro del propio Moscú que tiene una disidencia con la guerra. La guerra ha sido muy larga Sí. y muy costosa. Aquí no sale, pero es una guerra que lleva más de 1 millón de rusos muertos. Sí, no, y además de eso, un sangramiento para la propia economía y esos Ah. grupos de poder que interactúan Ah. dentro de Rusia. No es solamente uno ve a Putin como la figura, pero hay Ah. una serie de poderes internos Seguro. muy duros. El apoyo que tenía de Ucrania ya no existe. El apoyo que tenía de Beijing está siendo, Beijing aprobó el bloqueo que se le hizo al transporte de petróleo ruso. Eso también se lo complica. Sí. Habría que ver cómo termina. Bueno. Don Julián, gracias. A usted. Gracias por este paseo por el mundo internacional. Ya estamos casi concluyendo este mes. ¿Cómo era la oficina? ¿Oral o oval? Oval. Ah, oval. Después de estas informaciones sobre el mundo internacional, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y después de la misma hablaremos sobre temas nacionales, sobre qué ha pasado en el país. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para Claro. bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Este martes en la noche, la Fundación Corripio, una entidad de la familia Corripio, de don Pepín, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sobrinos, la familia Corripio, una familia emprendedora, una familia por todo lo alto de República Dominicana, una familia que ha luchado a la par, brazo a brazo, con los dominicanos en estas últimas décadas en favor del desarrollo del país, de que seamos un mejor país. Pues ellos tienen un premio a la Fundación anual que dedica a reconocer personalidades
personas importantes del país en diferentes ramas. Y la entrega de esos premios se registró este martes en la noche en un bonito espectáculo, bueno, un bonito acto en el Teatro Nacional, presidido por don Pepín Corripio. José Luis Corripio Estrada, don Pepín Corripio. Fueron reconocidos por todo el valor que la sociedad les otorga el doctor Milton Ray Guevara, último posición como presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, por su trayectoria institucional y su trayectoria académica, un académico, un gran juez, un hombre del país, un gran abogado, un hombre vertical, un hombre que se ha ganado el respeto de la República Dominicana y ha hecho mucho por la República Dominicana. Se reconoció también al doctor Martes Báez, quien es, doctor Martes Báez, era el presidente o el director principal de Sedimat. Y hasta hace unos meses, cuando fue designado por el presidente Luis Abinader como embajador dominicano en Argentina, desde entonces está residiendo en Buenos Aires. Estuvo presente para la ocasión. Doctor Martes Báez, por su excelencia clínica, ha sido un hombre que ha dejado rastros en Sedimat y ha sido uno de los propulsores del crecimiento, del prestigio de la principal entidad médica, me atrevo yo a decir, de República Dominicana. Ahí en Sedimat estuve yo 13 días interno cuando me hicieron la operación de corazón abierto hace 2 años. Y el trato, incluso personalizado, del propio doctor Martes Báez. Usted dirá, bueno, porque ustedes son amigos. Sí, pero uno siente el calor humano. Son inmejorables. La profesionalidad, las instalaciones, el servicio que se ofrece en Sedimat es de primera línea. No tiene nada que envidiarle a ningún hospital en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. También se reconoció al coreógrafo Edmundo Poy por su dedicación en el arte y en la danza contemporánea. Asimismo, el periodista Jairo Severino, merecido reconocimiento por su labor como periodista económico. Él es el director del periódico El Dinero, periódico semanal El Dinero, y de diferentes columnas, y participa en programas de televisión. Un periodista que se ha destacado, se ha profesionalizado, profundiza en los temas de la economía en República Dominicana. Y el gran premio, el premio de la familia Corripio, le fue dedicado al CAI, que es el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, el CAI. Ese es el premio de la familia Corripio, el gran premio, como decir el gran soberano en los premios soberanos, al CAI. Entonces yo me siento identificado con estas valoraciones y estos premios y con la Fundación Corripio y la familia Corripio por reconocer a personalidades del país que luchan junto a la sociedad, mano a mano, brazo a brazo, con la familia Corripio en primer plano, para ayudar a hacer este país más vivible, cada vez más democrático, cada vez más solidario, cada vez más pujante en su desarrollo, cada vez. Enhorabuena a la familia Corripio, enhorabuena a los galardonados por este merecido reconocimiento. Los premios de la Fundación Corripio a la excelencia. Enhorabuena. El Consejo Nacional de la Magistratura concluye este jueves las entrevistas a 84 postulantes y postulados para optar por 15 puestos, 5 en la Suprema Corte de Justicia, de jueces de la Suprema Corte de Justicia, y 10 en el Tribunal Superior Electoral,
5 titulares y 5 suplentes, que deberán ser escogidos de estos postulantes o postulados. Una renovación de estas dos entidades de las altas cortes, lo que se llama las altas cortes de la justicia dominicana, y que es parte de lo establecido constitucionalmente en las calidades que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura y la forma que el reglamento y la ley que reúne este consejo, compuesto por los 3 poderes del Estado, el Poder Ejecutivo en la presencia del Presidente de la República, el Poder Legislativo en la presencia de los 2 presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados y un senador y un diputado de la corriente contraria, y del Poder Judicial en la presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia y una jueza, en este caso de la Suprema Corte de Justicia, y el presidente del Tribunal Constitucional. Los 3 poderes del Estado representados allí. Después que concluyan ya estas entrevistas, se retira el Consejo en Cámara de Consejo, reunión privada, porque se van llevando unas evaluaciones, unas puntuaciones de cada uno de los entrevistados, y entonces se hace una votación sobre los que tienen las mejores puntuaciones y los que reúnen a juicio de los consejeros quienes están aptos o mejor preparados o mejor reúnen las mejores calidades para ocupar estos puestos en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral en esta ocasión. Eso deberá estar concluido la semana próxima, porque para el día 28 de noviembre está anunciado el acto de juramentación y puesta en posesión de los nuevos incumbentes de los puestos en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal Superior Electoral, que están siendo bailoteados. Entonces, en este sentido, hay que esperar que esto va a ocurrir. Hubo un hecho en la presentación del martes un poco tenso cuando el juez, ¿cómo se llama? El juez César Peñaló se apartó un poco de lo que es el guión desde mi óptica y dirigió su presentación a plantear que en la presentación anterior del Consejo también había postulado para una de esas posiciones y no ganó la posición, aunque él entiende que era merecedor de la misma porque había hecho una serie de proyecciones y de presentaciones que después resultaron ser parte de las medidas tomadas por el propio Tribunal Superior Electoral. Y tuvo un pequeño lance con el presidente de la República porque en su condición de moderador del panel de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, le indicó que ya había concluido su tiempo y que él no había hecho ninguna presentación personal sobre sus calidades. Se le dio más tiempo, siguió en la misma tónica, se le dio más tiempo e incluso él llegó, el ex juez César Peñaló llegó a decir que los comisionados que están ahí, la mayoría no sabe de derecho porque no son abogados, y estaba en una posición un poco exasperada. No pasó de ahí, lógicamente, pero deslució un tanto su participación, aprovechando una oportunidad de esa naturaleza de presentarse, incluso transmitido en televisión nacional, de presentarse ante los máximos dirigentes de los poderes del Estado, de los 3 poderes del Estado, para presentar sus calidades y optar por una posición, en este caso en el Tribunal Superior Electoral. El tema del apagón, ya las reuniones de la Junta Investigadora de qué ocurrió en el apagón general o blackout del 11 de noviembre, ya concluye sus
investigaciones, dará su informe y en ese informe contendrá qué pasó, por qué pasó, cómo pasó y qué hacer para evitar su repetición. Se ha descartado por completo que hubiera una acción premeditada o de sabotaje, que eso es importante. Todo parece indicar que fue un incidente. Hay que ver las motivaciones y por qué se propagó a todo el país y el tiempo que duró y si fue correcta la acción de las autoridades para restablecer el servicio. Y esto es importante porque un apagón puede ocurrir de una manera incidental, accidental también, pero no debe ocurrir. No debe ocurrir. Usted anda conduciendo en la calle, usted no anda conduciendo para chocar, pero puede chocar. Si el choque es violento o más lento o más leve, dependerá de una serie de factores. Hay quienes dicen que deberíamos tener un sistema de que se pueda aislar una zona, una región del país cuando se produce una salida de plantas que por un incidente dispare una y por protección dispare las otras y no dejar todo el país a oscuras. Otros dicen que el sistema tiene una interconexión que no lo permite, pero que podría ser en el futuro. No sé. Vamos a esperar el informe. Vamos a esperar el informe porque mucha gente por ahí anda diciendo cosas, haciendo elucubraciones, hasta un informe apareció por ahí. Hasta un informe apareció por ahí. Pero ya veremos. En Colombia, el Ministerio de Turismo hizo una presentación importante vendiendo al país desde la mano de su ministro David Collado con el eslogan "Conoce el paraíso". Interesante porque Colombia, igual que Argentina, se ha convertido en estos últimos 2-3 años en un potencial importante para la recepción de turismo a República Dominicana y para los viajes de dominicanos hacia esas zonas también a hacer turismo. Lo que diversifica mucho las opciones que tienen los dominicanos para hacer turismo, ya no solamente Estados Unidos, Disney o algunos más pudientes a algún punto o a varios puntos de Europa. Hay una diversificación en nuestro propio continente, tiene visado, hay vuelos directos, hay una acogida importante, hay atractivos. Entonces, eso mismo estamos presentando a colombianos y argentinos, por ejemplo, en todo el continente, pero principalmente esos dos puntos. Y Colombia está trayendo muchos turistas a República Dominicana. El esfuerzo es válido, el esfuerzo es importante y yo creo que mientras más nosotros podamos vender el país, mucho mejor, mucho mejor. Espero que esto se convierta en periplos consecutivos también en otros destinos, porque República Dominicana realmente es un paraíso, un paraíso. Si lo comparamos con otros países, somos el gran paraíso. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Oye País. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.